poderosos y útiles descubrimientos. Estudió las propiedades del jugo gástrico. Descubrió los glóbulos blancos en 1768. Podemos resaltar. Investigó la coagulación de la sangre, que atribuyó a la presencia de una sustancia especial en el plasma, que llamó linfa coagulable, hoy en día fibrinógeno. Realizó estudios sobre la respiración, la regeneración biológica, el origen de los infusorios, y fue el autor de la primera reproducción artificial realizada en laboratorio. Bien, merece subrayarse. Autor de la primera reproducción artificial en laboratorio. En su ciudad natal tiene erigido un monumento en su memoria. Capítulo 9, digestión. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La nutrición, anatomía del aparato digestivo, el tubo digestivo, glándulas anexas, la función digestiva, qué son los alimentos, la digestión, la fermentación, los fermentos, la acción de los fermentos solubles en la digestión, la acción de los microorganismos en la digestión. Trabajo práctico, digestión in vitro de las albúminas, demostración de la emulsión de las grasas por la bilis. Bueno, el trabajo práctico es va a ser diferente a esto. Ya, punto 1, nutrición. Anaí. Profe, ¿me escucha? De las sustancias vivas a expensas de las sustancias alimenticias que ofrece el medio externo y una eliminación de los productos nocivos que resultan de las funciones vitales. Sirva de intermediario entre las células y el medio ambiente externo. Este medio interno, es la sangre que lleva a cada célula los alimentos apropiados y recoge todos los productos nocivos que se elaboran en la vida celular. La sangre, para desempeñar su papel, debe renovar continuamente sus provisiones de oxígeno y de alimentos y purificadores. También sin cesar de las sustancias, de eliminaciones, de que se carga en todos los órganos. ¿Yo? ¿Sigo, profe? La provisión de oxígeno y la expulsión del gas carbónico se verifican en el aparato respiratorio. En cuanto a los alimentos, importa notar que el protoplasma solo puede asimilar sustancias líquidas que ofrezcan una composición química determinada, los glúcidos. Solo pueden servir para la nutrición si han sido transformados en glucosa. Resulta necesario que un aparato especial, el digestivo, tome a su cargo la función de volver líquidos y asimilables los alimentos ingeridos, antes de que estos vayan a enriquecer la sangre. A su vez, el aparato excretor se encarga de extraer de la sangre las sustancias de eliminación Perdón, un ratito. Perdón, me interrumpieron. Que está recibido en las células. Por fin, el aparato circulatorio imprime movimiento al líquido nutricio, la sangre.
y la pone en contacto con todas las células para alimentarlas y con todos los aparatos que han de enriquecerla y purificarla. Estudiaremos el primer término, los órganos del tubo digestivo, es decir, la anatomía de este aparato, y a continuación su filosofía, es decir, los fenómenos de la digestión. Fisiología. Hola. Sí. Ah, Anaí, parece que te habías caído. No, me Ya. puse nerviosa, profe. Lo siento. Tranquila, tranquila, si estamos a través de un aparatejo, imagínate, cuando tengas que estar ahí adelante. Ya, muy bien chicos, entonces estamos haciendo lectura de comprensión. Si quieren, pueden ir adelantando también. Bien, ¿qué había sido la nutrición? Muy bien, entonces me toca aclarar. Es un estudio de la ¿Nutrición? célula, profe. ¿Perdón? Es un estudio que se realiza la célula. Un estudio que se realiza a la célula. ¿Es correcto, Eric? Sí, profe. ¿Es correcto, Montserrat? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es que se me ¿Qué es la cortó. nutrición? Lo que acaba de leer. Sí, profe, se me cortó cuando Anaí estaba en fisiología. Y usted le preguntó, la nutrición es un estudio que Parece que está habiendo una baja de energía, ¿no? Comienzan hablando bien y se van apagando y mueren. Johan, ¿quieres decir algo? Profe, con mis palabras, profe, creo que la digestión es el proceso en el que el cuerpo humano mm, recibe elimina Moment. sustancias nocivas. Espera, Johan. Estamos entendiendo lo que ha leído Anaí, o sea que no ha entendido nada. Ha leído nutrición. Por eso les digo, ¿qué hemos entendido de nutrición? ¿Profe, puedo ayudar? A ver. A ver, lo que entendí es que gracias al estudio de la célula, no es el estudio de la célula, que gracias a su O sea que la estudio, respuesta no estaba correcta. no estaba correcto. Muy bien, Lorena, gracias. O sea que 3 han dicho que sí. Dale, ahora sí. Continúa. Que gracias al estudio de la célula se pudo descubrir que cuando estas, lo voy a decir en mis palabras, estas llegan a destruirse, para regenerarse nuevamente necesitan asimilar o absorber nutrientes y que en este proceso también hay una parte donde se tienen que desechar cosas que ya no sirven. Entonces, la nutrición llegaría a ser absorber las cosas que la célula necesita para seguir funcionando y desechar en ese proceso cosas que no le sirven. Muy bien. Es entendido. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos entendiendo. ¿Ya? Se van a encontrar mucho con esto, por favor. Por eso es importante que practiquen.
de repente les voy a caer pesado a veces, más pesado, pero tienen que irse acostumbrando porque es así, muchachos, ¿ya? Entonces nada más van a tener entre una materia y otra, un tema y otro, ¿sí? A veces entre 1 o 2 horas de espacio. Pero para entrar a esa nueva clase van a tener que leerse entre 40, 50 o 70 hojas como si nada. Entonces ahí sí o sí que hay que hacer lectura de comprensión. Y eso es leer y entender, pero así. Y estamos recordando cosas que ustedes ya han visto. Entonces, ¿qué es la nutrición? Ya, esto ya es para todos. Resulta que la célula, más que el estudio de la célula, porque eso sería citología. En este caso estamos hablando de una función de todos los seres vivos. Y la función de nutrición abarca todo lo que es justamente la parte de adquirir nutrientes, ¿no? ¿De dónde obtenemos los nutrientes? De los alimentos y del aire. ¿Qué obtenemos del aire? El oxígeno. En la mayoría de los casos, ya lo hemos dicho, a través del aparato respiratorio, es el que va a intervenir aquí para poder captar el oxígeno necesario, procesarlo a través del proceso de hematosis y distribuir a través de la sangre. Por el aparato digestivo, nosotros vamos a adquirir también nutrientes, en este caso partículas sólidas, que igualmente van a pasar al torrente sanguíneo y de aquí a todo el organismo. Entonces, oxígeno y nutrientes, solo lo que sirve, va a llegar hasta la última célula de nuestro cuerpo, ¿correcto? Para poder alimentarse. Así, cada una de nuestras células, igual que nosotros, igualmente va a digerir, va a respirar, va a metabolizar y así también va a producir desechos. ¿Qué son esos desechos? Dióxido de carbono y desechos celulares. O sea, de lo que la célula también ha digerido, también va a tener sus desechos, así como nosotros cuando comemos algún alimento. Entonces, a partir de eso, es el aparato circulatorio el que se encarga de recoger, al volver, todos esos desechos celulares. Pero tiene que pasar por los riñones. ¿Para qué? Para filtrar. ¿Por qué no vamos a botar por la exhalación partículas sólidas? Solamente vamos a exhalar dióxido de carbono. Y entonces, ¿dónde se van a quedar esas partículas sólidas? En los riñones. Por eso es que ahí también va a intervenir el aparato urinario, ¿no? Entonces, de esa manera, y se va a sumar a esto, además entonces el circulatorio, el respiratorio y el digestivo. O sea que habían sido 4 aparatos, ¿no? O 4 sistemas los que intervienen en el proceso de nutrición. ¿Correcto? Ahora sí. Vamos. Aparato, más bien, anatomía del aparato digestivo. Ver lámina quinta y sexta. La función digestiva de primordial importancia para el organismo está a cargo del aparato digestivo, el cual comprende, figura 205. Ahí está el diagrama que normalmente conocemos. 1. El tubo digestivo, propiamente dicho. Un largo conducto que va desde la boca hasta el ano y en el cual se verifica la digestión. Punto 2. Numerosas glándulas distribuidas a lo largo de este tubo y que segregan jugos destinados a obrar químicamente sobre los alimentos para transformarlos en sustancias asimilables. Algunas de estas glándulas, las salivales, el hígado, el páncreas, constituyen órganos especiales, de cuyo estudio nos ocuparemos más adelante. Entonces, hecha la presentación, vamos con el tubo digestivo. Diego.
Profe, aquí tengo un cacho, un cacho. Dieguito, no tenemos toda la mañana. Listo, profe, ahí se lo leo. ¿Sí? El tubo digestivo es un conducto de 8 a 10 metros de longitud, abierto en sus extremos y que presenta una dilatación especial, que es el estómago. El estómago está constituido por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, cuya última porción, el recto, se abre al exterior por medio del ano, ¿no? La estructura del tubo digestivo es casi idéntica en toda su longitud y comprende 3 túnicas. A. La interna son 2 capas que la cruza y la segunda que la cosa. La media de naturaleza muscular. C. La externa, que es una serosa. La mucosa segrega un líquido lubricante, que es el mucus, destinado a facilitar el paso de los alimentos. Gracias. La boca. Ahí está bien. Nicole, ¿Profe? dale. Continuar. Ya. La boca. Entrada del tubo digestivo. Es una cavidad ovoidea limitada adelante por los labios, arriba por la bóveda palatina, abajo por la lengua, a los 2 lados por los carrillos y atrás por el velo del paladar, que en su parte media tiene una prolongación llamada campanilla o úvula. Tapiza esta cavidad la mucosa bucal, que es un epitelio pavimentoso y estratificado, provisto de numerosas glándulas. La boca contiene los órganos de la masticación, que son los maxilares, los dientes y la lengua. Además, recibe el producto de las glándulas salivales. ¿Sigo, profe? Gracias. Eric, Profe, no estoy con mi libro ahora mismo. Va a disculpar. César, Estoy escuchando. Profe, dientes, por favor. está bien. Oh, había habido esos dientes. Perdón, déjame anotar. Situada al nivel de la encía. Separa la raíz de la corona. Estructura. Desde el punto de vista de la estructura, el corte longitudinal de un diente ofrece 4 partes: la pulpa, el marfil, el esmalte y el cemento. La pulpa es una masa de tejido central del diente y se prolonga en las raíces. Es la parte viva del diente y en ella se ramifican las arterias, venas y los filamentos nerviosos que han penetrado por la extremidad de las raíces, cada una de las cuales presenta un orificio llamado agujero nupricio, ordinariamente muy pequeño en los adultos. Los filamentos nerviosos son los que causan el dolor de muelas cuando las caries los dejan. Digo, escuchen bien esto, por favor. Muchos han aprendido como aparato digestivo. Si decimos aparato digestivo, estamos hablando de un conjunto de órganos, ¿correcto? Histológicamente diferentes, pero que cumplen una misma función, ¿correcto? La digestión. Punto. Eso está claro, tiene que estar claro. Pero al leer tubo, resulta de que muchos también han debido aprender, bueno, que todos han estado en el mismo colegio, ¿no? Desde pequeños, pero a veces algunos siempre se encuentran con esto, ¿no? De tubo digestivo. ¿Y qué es esto? Bueno, no es que sea diferente, sino que
es lo mismo, pero algunos autores prefieren denominar así porque, como dice aquí en el libro, desde el principio hasta el final, desde la boca hasta el ano, es un solo conducto. Y eso podemos ver justamente en esta figura, ¿no? De la 240, donde nos ubicamos en la boca y realmente es un largo conducto con idas y venidas, una serie de asas intestinales, enseguida vamos a ver cómo. Pero finalmente es un solo conducto. Por eso dice que mide de 8 a 10 metros. Pregunta de examen, si quieren, remarquen esa parte. Con un ensanchamiento, claro, si nos fijamos y nos imaginamos que es un solo tubo, resulta que en este tubo hay una parte ensanchada, ¿no? Como cuando un globo de pronto se vuelve más ancho en una parte, algo así sucede con el estómago. Entonces resulta de que para llegar a esta conclusión se hace una prueba fácil, esto también se hace en el anfiteatro y también van a encontrar videos porque en el internet hay muchas de estas cosas, donde se agarra el cadáver, realmente se abre, se corta, se abre, se sacan todos los intestinos, hacemos agarrar desde la boca, vamos estirando, 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 y resulta que vamos a llegar pues a los 8 o 10 metros de largo. Entonces otra vez nos fijamos, ¿no? Siguiendo un protocolo y vamos a ver, ¿y dónde estaba metido todo esto? Claro, están formando esas asas que les digo, especialmente en el intestino delgado, y todo eso está ahí cubierto en nuestro abdomen por una membrana, que es el peritoneo. Entonces, todos los libros dicen que esto equivale más o menos a unas 5 o 6 veces la estatura de la persona. Bueno, eso es simplemente para tener una idea. Punto importante, ¿no? Habla del estómago. ¿Por qué digo importante? Porque esa también es pregunta de examen. Ya se fijan aquí. Dice 3 capas. Interna, media y externa. Pero resulta de que cuando nosotros hacemos la explicación, por eso estoy remarcando aquí para que ustedes también sepan, resulta de que son 4. Una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Estamos yendo de adentro hacia afuera. Resulta que nuestro estómago por dentro es un órgano totalmente, ¿qué les digo? Feito, 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 lleno de arrugas, como si tuviera queloides, húmedo, etcétera, rojo y mucoso. Entonces, ahora nos explicamos. ¿Por qué es esa capa mucosa? Porque esta capa mucosa está producida por la submucosa. ¿Y qué es esta submucosa? Está llena de glándulas que producen moco. Pero en este caso es un moco estomacal. ¿Y cómo será de resistente? ¿No? ¿Cómo será de resistente? Que tiene que soportar la acidez de un ácido. ¿Qué ácido? ¿El ácido gástrico? Más o menos, a ver, algo más específico. ¿Alguno? Gastrointestinal. Ácido. El ácido clorhídrico. Correcto. Diego, ¿no? No, profe, Gustavo. Ah, Gustavo. Saben ustedes que el ácido clorhídrico, ¿no?, es uno de los 3 más fuertes dentro de la química. Entonces, para soportar esa acidez, vaya que tiene que ser realmente nuestro organismo resistente. Y este moco es fundamental. Luego vamos a ver por qué.
En la capa media está la capa muscular. Hay músculos alargados, músculos que están yendo en sentido contrario, de manera que envuelven al estómago, de manera que puedan también presentarse ahí los movimientos peristálticos. Y la externa, que ya es solamente una capa serosa. ¿Por qué estamos remarcando aquí todo esto? Porque resulta de que a veces cuando decíamos, ¿no? Los temas que ya hemos tratado, nos salimos sin desayunar. Es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque durante toda la noche la acidez de nuestro estómago ha aumentado. Y entonces, si por la mañana no te llevas ningún alimento a la boca, no quiere decir que ese ácido sigue haciendo pues estragos en tu organismo. Y por eso es que vienen los principios de gastritis. ¿Cómo reconocemos eso? Tomo leche, me hace mal. Como falta, me hace mal. Tomo café, me hace mal. Todo me comienza a hacer mal. Ese es el principio. Entonces quiere decir que sobre qué es ácido, el ácido sea concentrado, voy a seguir con el ejemplo y con la tortura. Resulta de que encima, claro, como no me ha dado tiempo, lo primero que hago es esperar el recreo. Salgo del recreo y ¿qué hacemos? Directamente al kiosco, obviamente, a pedirme un café, o a pedirme una soda, o pedirme alguna salteñita, una tucumana, o sea, grasita, condimento, aceite, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? O si quieren algo más sofisticado, unas salteñas, pónganle el nombre de donde quieran, una Coca-Cola, peor todavía. Entonces, estamos aumentando la acidez de algo que ya era ácido. Entonces, ácido más ácido, se produce el desgaste de esta capa mucosa, se va perdiendo y llega a la capa mucosa. Estas glándulas se queman técnicamente y se perforan, se gasta, se termina. Entonces llega a la capa muscular. La capa muscular que no resiste el ácido, este ácido, a ver qué les digo, porque van a estar también en contacto en el laboratorio, ¿no? Basta que te salpique una gotita y comienza a deshacer la piel, la destruye los pigmentos, los destruye totalmente. Por eso que hay que tener sumo cuidado en el laboratorio. Entonces imagínense en la capa muscular, perfora, termina perforando. Y entonces ahí se comienzan a formar heridas. Estas heridas en el estómago. Entonces les pregunto, ¿qué nombre le damos a esto? ¿Qué son esas heridas? ¿Úlceras, profe? Son las úlceras, correcto. Entonces, si leemos en el texto, ¿no? ¿Qué es la definición de úlcera? Son heridas abiertas. Entonces nos imaginamos, ¿no? A ver, pongámonos en la situación y les pregunto, una herida encima va a sangrar, ¿va a poder sanar en un ambiente húmedo como el estómago? No. ¿Va a poder sanar una herida en un ambiente ácido como el estómago? Menos. Entonces se comienza a perforar, así, como regadera. Y entonces la siguiente vez que la persona, porque como no duele al principio, ¿no es cierto? Y seguimos, y seguimos, y seguimos, viva la vida y demás. Entonces, revientan estas úlceras, comienzan a sangrar, de pronto la persona comienza a vomitar sangre y a defecar sangre. Y es el final. ¿Por qué? Porque se han estallado esas úlceras, ya no hay nada que hacer. Es directo quirófano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Magia? No. Apenas llegamos a ser médicos, no magos. ¿Y entonces qué? ¿Hay que reemplazarle el estómago? No.
hay que reducirle el estómago, es lo más probable. Entonces, de tener esos 25 centímetros de estómago, puedes quedar nada más con la mitad. Si llegaste a tiempo. En muchos de los casos ya no la cuentas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de eso, menos, ¿no? Como un pajarito. Comienzas a comer menos cantidad. Entonces, esta explicación es para decirles que esa es la razón de por qué no podemos quedarnos sin desayunar. Y no solamente por eso, obviamente, por la cuestión de los nutrientes. Aquí estamos poniendo la parte dramática, ¿no? Dramática, pero que sabemos que muchas veces lo hemos hecho. O sea, no es que seamos aquí virgencitos y nunca hayamos salido sin desayunar. Han habido ocasiones en las que no hemos desayunado, ¿o no? Porque vives tarde, porque te has despertado, más bien vives lejos, o te has despertado tarde, porque el colegio está lejos, porque el tráfico está un desastre. Mil circunstancias. Y también del otro, ¿no es cierto? Claro, como no te ha dado tiempo ni hacerte tu juguito ni nada, en el colegio nomás ya voy a comer algo. Pero ¿qué es ese algo? Es una fritura, es algo que tiene condimento o tiene gas. Y entonces vamos armando un cóctel, ya les digo, ¿no? Que progresivamente al principio, obvio, otra vez digo, no duele, pero pasa la factura el rato menos pensado. Decías, Nicole. Profe, una vez escuché y me dijeron que, o sea, cuando estamos en ayunas es bueno tomar limón o cosas ácidas. ¿Es bueno eso, profe? Cuando estamos en Si estamos hablando de que tenemos acidez y encima le vas a poner más ácido, a algunas personas les sienta bien. Escuchemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué a otros no les sienta bien? Porque puedes tener justamente un principio de gastritis. O ya una gastritis instalada directamente. Entonces el jugo de limón te va a terminar de matar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a otros sí se les recomienda? ¿Por qué sí? No les causa daño, no les causa la muerte, no les hace nada. Porque de pronto el problema que tienen es otro. La intención de tomar, esto es otra cosa. Limón en ayunas tiene otra finalidad. Si no lo han hecho, no lo sabían, anótense. Agarran una taza, agua hirviendo, un limón cortado en 4 partes y listo, lo dejan ahí. Y a medida que se esté entibiando, todavía estén en ayunas, ¿no? Entonces van tomando. Eso tiene, a ver qué les digo, la finalidad de alcalinizar nuestro cuerpo. Eso es otra cosa. Entonces, si yo tomo el jugo de ese limón así, caliente, ¿no? Lo que estoy haciéndole a mi organismo es proporcionarle esa estabilidad, ni ácida, ni gaseosa, ni alcalina, que le permita, por ejemplo, evitar la formación incluso de algunos ¿qué les digo? Tumores en el mismo estómago. Y de alguna manera nuestro organismo en general se alcaliniza. Y así en términos generales, aunque se enojen las farmacéuticas, aunque pierdan aquí 35 estudiantes, más un productor, 36 personas, 36 posibles clientes, hay que decirlo. En un ambiente, en un organismo alcalino, por ejemplo, no se desarrolla el cáncer. Les voy a pasar una dirección para que sigan. De un médico que dice así, ¿no? Textual: nadie debería morirse de cáncer hoy en día. Pero si nos fijamos las estadísticas en el mundo, son 10 millones de personas que mueren por causas de cáncer. Y en diferentes partes del cuerpo, ¿no? En general. Y él dice que alguien hoy se muera de cáncer es un absurdo.
Imagínense, llega a esa conclusión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alcalinizar nuestro cuerpo con sustancias básicas, o sea, con sustancias sencillas. Y una de esas es justamente el jugo de limón en ayunas. Uno de esos preparados que él indica, por ejemplo, es el bicarbonato. Una cucharilla de bicarbonato en agüita. Listo. Eso ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo. Y eso evita que nosotros podamos desarrollar estos posibles problemas. Entonces, por algo debe ser, ¿no? Y no estoy hablando de un médico que sea jovencito, estoy hablando de un médico que tiene muchísimos estudios, ¿no? Ya se los voy a pasar el dato. Bien, vamos avanzando. Estábamos en los dientes. Y para ir remarcando, en realidad estos son unos de los anexos. Pero dice, bueno, son órganos principales de la masticación. ¿Son órganos? Si le damos ese término, estamos diciendo que un diente tiene diferentes tejidos. ¿Tiene diferentes tejidos? Sí. ¿Cuáles? Ya estaba leyendo aquí. Y nos fijamos, ¿no? Las figuras que tenemos en el libro. Hay una cutícula, hay una corona, está el cuello, está la pulpa, está el marfil, está el esmalte, está el cemento, está la corona, está el mismo nervio. Y dependiendo si tiene una, dos o tres raíces, en el caso de las muelas, vamos a ver que cada uno tiene una función distinta. Esto ya lo hemos visto cuando hemos nombrado en el gusto. Los dientes de la primera fila, más bien, los dientes de delante, los incisivos, sirven para cortar, ¿no? Recuerden, simplemente nos recuerdan. Los caninos para desgarrar. Y los premolares y molares para masticar, para triturar. Entonces ahí nos fijamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una mayor superficie de contacto. Entonces estos ayudan en el proceso mismo de la trituración. Ahora también tenemos ahí el dibujo de una carie, ¿no? De una muela que tiene una carie. Que estamos viendo que puede perfectamente ir erosionando totalmente la pieza dental. Ya hemos hablado de eso. Pieza que hoy en día no se puede sacar así alegremente, sino que hay que tratar de restaurarla y en último caso mantenerla, aunque sea por estética, porque además siempre va a ayudar a cumplir la función de la masticación. ¿Por qué digo tenerla aunque sea de adorno? Porque se puede hacer el tratamiento de conducto, que es cortar el paso del nervio, la estimulación, cosa que a nosotros nos sirva para mantener esa función. Bien. ¿Qué más? Ahí está, ¿no? En cada uno está su función. Bueno, mayormente características de los dientes, con que sepamos esto que ya hemos dicho, es básico. ¿O prefieren repasar? ¿Sí? A ver. Dientes son los órganos principales de la masticación, son cuerpos duros colocados en los alveolos o cavidades de los maxilares. Si quieren, resalto. Cada uno ofrece tres partes: raíz, que es la parte oculta, corona, que es la parte visible, y cuello, que es la parte estrechada. Si quieren, resalto. Situada en la encía, separada la raíz de la corona. La estructura. Desde el punto de vista de la estructura, el corte longitudinal de un diente nos ofrece cuatro partes: la pulpa, el marfil, el esmalte y el cemento. Bueno, no nos interesa mucho por el momento la constitución del tejido y demás, porque sepamos que la pulpa es una masa de tejido conjuntivo base. El marfil o dentina, a decir lo mismo, es una sustancia amarillenta y calcárea, ¿no? La parte dura, que constituye la parte fundamental del tejido dental. Mil disculpas por los ruidos. Lamentablemente esto todavía tiende a continuar. El esmalte es una sustancia blanco-azulada que reviste toda la zona para proteger. Esto sí tenemos que subrayar.
el tejido más duro del organismo, estamos hablando del esmalte, tiene solo 2% de agua. Resaltemos. Vamos a el esmalte, y en especial la cutícula, amorfos e inertes, ambos constituyen la parte protectora del diente. Muy bien. El cemento es una capa de sustancia dura y opaca que reviste y protege la raíz. Las clases, según su forma, se distinguen en 4. Incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos tienen la corona biselada o cortante, como decíamos. Tienen una sola raíz y sirven para cortar los alimentos. Todo eso subrayado. Los caninos son cónicos, agudos, tienen una raíz larga y sirven para desgarrar. Correcto. Las dos últimas clases, premolares y molares, presentan una corona erizada de tubérculos, sirven para triturar. Subrayado. Funcionan como muelas, de donde les viene el nombre. Aparecen las siguientes particularidades. Premolares tienen una sola raíz y su superficie presenta 2 tubérculos. Los molares, propiamente dicho, llevan 2, 3 o 4 raíces. Por eso es que nos ocasionan tanto problema, ¿no? Porque ocupan bastante campo, especialmente en la parte de abajo. 20 dientes. Perdón, ¿dónde estoy? 2 denticiones. El número de los dientes varía con la edad. En el niño aparecen primero los incisivos hacia el 6º mes, más tarde los premolares y a mediados del 3er año los caninos. Entonces la dentadura del niño consta de 20 dientes. Pregunta de examen. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares en la primera dentición o dientes de leche. No aumenta el número de los dientes hasta los 7 años, época en la cual los dientes de leche empiezan a caer espontáneamente, dejando el sitio libre para la segunda dentición. Al mismo tiempo aparecen los grandes molares, si bien el último o muela del juicio suele aparecer muy tarde, entre los 20 y 30 años, entonces el hombre tiene 32 dientes. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 12 molares. Fórmula dentaria, de ahí no subrayamos nada. El número de dientes es constante para una misma especie animal y se representa por una fórmula cuyo numerador indica los dientes superiores y el denominador los inferiores, contándose tan solo el número de dientes de la mitad de ambas mandíbulas. Fórmula dentaria del niño, bla, 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 bla. Pasamos. Faringe. Lorena. Faringe. La faringe es un conducto dirigido verticalmente y separado de la boca por el velo del paladar. Su longitud total es aproximadamente de 13 centímetros. Puede considerarse como una encrucijada de las vías digestivas y respiratoria, pasando la primera de la boca al esófago y la segunda de las fosas nasales a la tráquea. La faringe comunica, pues, con el estómago por el esófago, con el pulmón por la tráquea, con el oído medio por la trompa de Eustaquio, con el exterior por la boca y las fosas nasales. El velo del paladar. Subrayar los 4, perdón. Subrayamos conducto dirigido verticalmente, longitud de 13 centímetros. Y finalmente es una encrucijada de las vías digestivas y respiratorias. El velo del paladar. Continúa, por favor. El velo del paladar descansa a los lados, sobre 2 repliegues que forman los pilares anteriores y posteriores. Conjuntamente con estos y con la base de la lengua, circunscriben el istmo de las fauces, abertura posterior de la boca por la cual ésta comunica con la faringe. Los pilares posteriores son 2 músculos aplanados que en el momento de la deglución se contraen y corren como 2 cortinas,
yendo al encuentro uno del otro para cerrar los orificios de las fosas nasales. Entre los dos pilares del mismo lado se observan dos glándulas cerradas en forma de almendras, llamadas amígdalas, que son órganos linfáticos. Ya. ¿Está clara esta parte? Y la parte donde dice velo del paladar. Ahí está esa especie de cortinas que acaba de ver, que se separan, dice, en el momento de la deglución, ¿no? Entiendan bien así. Se cierran para que el alimento vaya directamente hacia el esófago y no vaya hacia la parte de la nariz. ¿Sí? Por debajo va a ayudar a que baje la ¿qué tiene que bajar para tapar el conducto aéreo? La epiglotis. La epiglotis. La epiglotis. Muy bien. Entonces ayuda a que esto se cierre para que los alimentos pasen directamente hacia el esófago. Por eso, si fuera necesario recordar, por eso no debemos hablar mientras estamos comiendo. Algunas personas tienen la capacidad, mientras estoy subrayando, de poder, ¿qué les digo? Dar un sorbo de leche, cerrar la boca, impulsar con fuerza y poder hacer que la leche salga por la nariz y por los canales lagrimales. ¿Alguna vez han visto esto? Así, como dos pequeños chisguetitos de aquí. Y resulta que se debe a esto. Estoy trayendo esa capacidad, digamos, entre comillas, que tienen algunas personas para entender. Normalmente, entonces, estos músculos que están en la parte posterior, formando el velo del paladar, dice, se cierran, ¿correcto? Dice, para que los alimentos no vayan hacia la parte de la nariz. Claro, normalmente eso no va a suceder. Ahora, puede que en alguna ocasión, de repente a alguien le ha pasado, que están comiendo algo picante, o ya están con problemas de gastritis, y de pronto les viene lo que se llama el reflujo. Es como si eso estuviera volviendo de adentro. Y como es picante más el ácido del estómago, vuelve quemando técnicamente todo lo que es el tracto digestivo. Y produce lagrimeo y puede salir por la nariz. Ya se pueden imaginar el ardor que produce. No veo mayor reacción porque veo que nunca les ha debido suceder. Pero ya les digo, a las personas que les pasa esto, es algo súper terrible porque viene algo que es picante, algo que es caliente, algo que es ácido y encima sale por la nariz. Normalmente no debe ocurrir, pero algunas personas son muy propensas a eso. Vamos. Esófago. ¿Quién sigue? Valeria. Valeria. ¿Me escuchas? Se fue. Profe, ¿yo puedo leer? Para un ratito voy a anotarme. Con razón no habilitan sus cámaras, ¿no? Dana. Sí, profe, perdón, es que
Estoy en teléfono y el teléfono está en la mesa porque no tiene batería. Profe. Vamos, Carlita. Esófago, por favor. Está bien, profe. Esófago. Es un tubo algo aplanado de unos 25 centímetros de largo que va de la faringe al estómago. Está situado entre la columna situado entre la columna vertebral y la tráquea. Después de atravesar el diafragma, se abre en el estómago. Estructura. El esófago presenta 3 túnicas. A, la túnica interna, rica en glándulas arracinadas, comprende 2 capas. Una, la mucosa, constituida principalmente por el epitelio estratificado, como el de la boca. La submucosa de naturaleza conjuntiva. B, la túnica media es muscular y está formada interiormente por fibras circulares y exteriormente por fibras longitudinales. Las contracciones combinadas que ambas empujan los alimentos hacia el estómago. Las fibras musculares son estriadas en el principio del esófago y después son lisas. C. La túnica externa protectora es una serosa. Gracias. Hasta ahí sería el esófago. Gracias. Ya. Primero subrayamos, ¿ya? Dice, esófago es un tubo algo aplanado de unos 25 centímetros de largo que va de la faringe al estómago. Todo eso, por favor. Situado entre la columna vertebral y la tráquea. Después de atravesar el diafragma, se abre en el estómago. Presenta 3 túnicas, una interna, una media y una externa. La interna y la media son de naturaleza muscular. Y la externa es una serosa. La mayoría de los órganos, no se olviden, siempre tienen una túnica serosa. Es como una membranita que les protege y les sirve para que cuando estén en contacto con otro órgano, otra glándula, no estén íntimamente en contacto, sino cada una tenga su propia protección. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Qué es lo importante? Escuche. Primero, ya hemos subrayado. Mide 25 centímetros de largo. Otra vez volvemos a la figurita de la página 205. Y ahí está el esófago. Prácticamente viene desde el final de la faringe, baja, cruza el diafragma y ahí se abre en el estómago. Eso es lo que dice. Ahora, normalmente está así. Estoy graficando con mi mano. Normalmente está cerrado. Siempre está cerrado. Se abre solamente cuando deglutimos algo. Luego está así, aplanado. ¿Entendido? Solamente se abre cuando deglutimos algo, nada más. Es de naturaleza muscular, lógicamente. Es un conducto músculo-membranoso. Escuchen bien. Tiene fibras longitudinales, o sea, así, largas. Pero también tiene fibras circulares, dicen, o transversales. O sea que tiene una capa interna y una capa externa. Escúchenme, no les estoy dictando. Toda vez que hablemos o lean de una capa muscular, quiere decir que al haber músculo, hay la capacidad de contraerse y extenderse. Contraerse y extenderse.
Entonces, si aquí hay capas longitudinales, van a hacer esto, correcto. Y si hay capas circulares, van a hacer esto, correcto. ¿Y esto a qué da lugar? Pregunta de examen. A que en el esófago comiencen los movimientos peristálticos. Subrayen o anótense porque eso no está en el video. Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde comienzan los movimientos peristálticos? Ahora ya saben. En el esófago. Pregunta de examen. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Son movimientos ondulatorios que ayudan a llevar los alimentos desde la boca, si quieren, desde la faringe propiamente, hasta el estómago. O sea que nuestros alimentos, nuestro bolo alimenticio baja gracias a esos movimientos ondulatorios. Si no hubiera ese peristaltismo, tendríamos que comer algo para que ese alimento vaya empujando al anterior. Y así sucesivamente. Tendríamos que comer para empujar. ¿Me entienden? Entonces eso no es posible. Y eso es gracias a esos movimientos ondulatorios. Bien. Aquí hay una pregunta más, ¿no? Dice, ¿cuál es el órgano? Les estoy hablando al mismo tiempo de la base de datos, ¿no? De las preguntas de examen. ¿Cuál es el órgano, dice, que une la faringe con el estómago? El esófago. Y la segunda pregunta. Ahora fíjense en el dibujito de la figura 212. Está bajando, ¿no? Está bajando el esófago y ahí nomás comienza el abultamiento del estómago. A ese nivel existe una válvula. ¿Cómo se llama? Cardias. Es el cardias. Póngale con una flechita porque aquí no está. Estómago. Vamos. Johan. Profe, Sí. ¿puede escucharme? Es que creo que no me escuchó el anterior y a Valeria también, porque le habló también por el grupo, por el chat, perdón. Ah, ya, no, que ahorita estoy aquí. No, ni me he fijado en el chat. Ya, ¿quieres leer? Sí, por favor, profe, perdón Estómago. por el esófago. Estómago. El estómago es una bolsa membranosa formada por una dilatación del tubo digestivo. Está situado debajo del diafragma, en la parte izquierda y superior del abdomen. Comunica libremente con el esófago por medio del cardias y con el intestino por medio del píloro, orificio estrecho y provisto de un esfínter, que funciona a modo de válvula. Ofrece dos caras, una anterior y la otra posterior. Dos curvaturas. El borde superior forma la curvatura menor y el borde inferior forma la curvatura mayor. Y dos abulamientos. La parte izquierda constituye la tuberosidad mayor y la parte derecha la tuberosidad menor. La capacidad ordinaria es de 1,5 litros. El diámetro mayor es de 25 centímetros y el menor de 12 centímetros. Estructura. En su estructura presenta el estómago 3 túnicas. Túnica mucosa, epitelio estratificado, túnica submucosa, tejido conjuntivo, túnica muscular, fibras circulares, fibras longitudinales, túnica serosa, capa conjuntiva. La túnica interna, que comprende la mucosa y la submucosa. La mucosa está constituida por tejido epitelial cilíndrico
y simple cuyas células segregan mucus. Este epitelio descansa sobre una capa de tejido conjuntivo, en cuyo espesor se implementan numerosas glándulas que segregan el jugo gástrico. La submucosa es de tejido conjuntivo laxo. Presenta nervios y numerosos vasos que aseguran su alimentación y suministran los elementos de las secreciones. Cuando el estómago está vacío, esta túnica es de color gris y presenta una serie de repliegues longitudinales, los cuales se desenvuelven al recibir los alimentos, al mismo tiempo que una abundante circulación sanguínea da a la mucosa un color rosado. B. La túnica media, que es muscular, comprende 3 clases de fibra. Unas fibras oblicuas profundas en forma de asa que empiezan al nivel del cardias y se desarrollan a manera de abanico en la gran curvatura del estómago. Unas fibras circulares medias que se multiplican al acercarse al píloro y acaban por constituir un anillo poderoso, esfínter pilórico, cuya contracción cierra normalmente el orificio de la válvula pilórica. El duodeno es la porción que sigue inmediatamente al estómago, unas fibras longitudinales superficiales, perpendiculares a las anteriores, que continúan las del esófago y son paralelas al eje mayor del estómago, las que corresponden a la curvatura menor, más condensadas, forman una faja muscular conocida con el nombre de corbata suiza. Es la calle gástrica. C. La túnica externa, que es una membrana protectora. Forma parte de la serosa llamada peritoneo. Profe, su micrófono. Profe, su micrófono está apagado. Perdón. Decía, si leen así esto les parece muy complicado. Entonces vamos a resaltar, como siempre, primero lo más importante. ¿Ya? Y aquí está otra vez lo que hemos dicho hace rato. Para los autores que dicen que todo esto es un tubo digestivo, y nos fijamos en esta figurita, claro, el estómago es un ensanchamiento, ¿no? Es como si fuera incluso una deformación, pero ya estamos viendo, es un órgano que tiene sus propias características. Ya hemos visto 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Lo que nos interesa es, comienza en el cardias y termina en el píloro. Ambos son válvulas, porque estas se cierran cuando el estómago ha completado su capacidad. Subrayamos al mismo tiempo, dice 1,5 litros de capacidad, pregunta de examen. Entonces, cuando nosotros estamos sirviéndonos los alimentos, ya es lógico sentir saciedad, pero no quiere decir que ya hayamos cubierto la totalidad del 1,5 litros. Apenas estaremos llegando a la mitad de la capacidad, pero ya el estómago nos da como un preaviso de que ya podemos comer de repente algo más. Pero si seguimos y seguimos y seguimos sin medida, como barrilito sin fondo, entonces quiere decir que puede llegar peligrosamente el momento en el que comience otra vez la regurgitación, el cardias no se pueda cerrar, se abre y va a dar lugar al vómito. ¿Correcto? ¿Está entendido eso? Ya hemos hablado de las capas. En las figuras de la página 246 pueden ver un poco lo que les decía.
aunque aquí está en blanco y negro, pero pueden ver que es una estructura totalmente atípica, llena de repliegues, humedad, características, vamos a ver, en los órganos propios de la vaca, que es exactamente como lo que estamos leyendo. Lo que no vamos a poder ver, pero sí nos vamos a imaginar, es esta capa muscular. Entonces, en el dibujito de abajo, esas rayitas punteadas que se ven, es exactamente así el tejido muscular en el estómago, ¿no? Fibras longitudinales y al mismo tiempo fibras transversales. Esto, si ya les estoy diciendo eso, les da la idea de que en el estómago también hay movimientos peristálticos. Correcto. Una vez que se ha cerrado el cardio y se cierra el píloro, entonces viene la segunda función. Luego vamos a hablar de las funciones. Pero ahí comienza el proceso de la digestión propiamente dicha. Entonces, como si se activara una mezcladora. Todo lo que nosotros hemos masticado y hemos deglutido, todo ese bolo alimenticio, ahora comienza a mezclarse con los jugos gástricos, donde sobresale, ya hemos dicho, por su acidez, el ácido clorhídrico. Algo que no hayamos masticado bien, el poder de ese ácido va a hacer pues que se termine por deshacer, se destruya totalmente. Y esta mezcladorita, así imaginaria que tenemos, va a funcionar más o menos 2 horas, dependiendo cuánto comemos y qué comemos. Eso es lo importante. Hay gente que se puede comer toda una bandeja de ensalada, que no va a ser lo mismo que comerse una bandeja de, que les digo, de carne, que incluya grasa, que incluya carbohidratos, ¿no? Entonces, la digestión va a ser mucho más pesada que los vegetales. Entonces, ahí radica la diferencia. Pero normalmente están entre 2 y 4 horas en el estómago. Entonces, depende justamente de qué comer. Y cuando digo cuánto comemos, además, también depende del número de comidas, ¿no? Hemos hablado de básicas 3, normales 5 y anormales comer a cada rato. Porque hay gente que lo hace, ¿no? Desayunan comida, o sea, me refiero a platos, ¿no? Platos de comida, a media mañana otra vez lo mismo, a mediodía otra vez lo mismo, más de lo mismo, por la tarde también, y cenan también, ¿no? Primer y segundo plato. Entonces, por eso, ¿no? Ya vemos la cantidad. Pues de esto ya hemos hablado, ya no hay nada que decir. Vamos a la parte final, el duodeno. Bueno, la porción que le continúa al estómago después del pilo. Tiene la forma de una C. Ahí es donde se van a descargar todo ese producto luego de que esta mezcladora haya parado y nuevamente continúen los movimientos peristálticos. Vamos, intestino delgado. Estoy ahora sí con Johan. Profe, sí. Intestino delgado, por favor. Momento, profe, por favor. Estoy anotando. Intestino delgado. Es un tubo cilíndrico que une el estómago con el intestino grueso. Mide 7 metros de largo y 3 a 3,5 centímetros de diámetro. Está envuelto y, por decirlo así, colgado de la columna vertebral por unos pliegues del peritoneo que llevan el nombre de mesenterio. El intestino delgado comunica con el estómago por el píloro, con el intestino grueso por la válvula ileocecal, con el hígado por el conducto colédoco
con el páncreas, con el conducto pancreático, comprende 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el ilión. El duodeno es la porción que sigue inmediatamente al estómago. Tiene una longitud de 12 dedos, 24 centímetros. Comienza en el píloro y se dobla formando la primera asa del intestino para dirigirse invariablemente hacia la derecha. No ofrece circunvalaciones y presenta la ampolla de Vater en la que desembocan los conductos coledoco y pancreático, el yeyuno y el ilión. Yeyuno y ilión, de los autores modernos, forma el conducto de asas o circunvalaciones del intestino, ocupan una gran parte de la cavidad abdominal y terminan abriéndose lateralmente en el intestino grueso, con el cual comunican a través de la válvula ileocecal. Estructura. La estructura del intestino delgado es parecida a la del estómago y comprende 3 túnicas, con las siguientes particularidades. Túnica interna. Veamos las particularidades que ofrecen 2 capas que la forman. Número 1. La mucosa. Está constituida por un epitelio simple y cilíndrico que descansa sobre tejido conjuntivo. Es una capa muy importante, pues desempeña la función de la absorción digestiva. Presenta las válvulas conniventes o repliegues transversales de la mucosa en número de 800, muy numerosos en los 2 primeros tercios del intestino, donde se recubren unos a otros como las tejas de un techo. En el sentido de la circulación de los alimentos, algunos de ellos alcanzan el tamaño de 1 centímetro y su objeto es aumentar la superficie de absorción y de secreción. Las vellosidades o protuberancias cónicas a manera de pelos absorbentes de medio milímetro de longitud recubren la mucosa y las válvulas conniventes. Su número es de unas 1000 por centímetro cuadrado y dan a la mucosa un aspecto aterciopelado. Constituyen el órgano principal de la absorción. En capa vellosidad hemos de considerar la figura derecha, un epitelio cilíndrico que es una continuación del epitelio intestinal, una arteria y una vena unidas por una fina red de capilares, un vaso quilífero central cerrado en su extremidad que forma parte del aparato linfático, numerosas glándulas tubulares, de las cuales unas son simples y otras compuestas. Las simples, llamadas de Lieberkühn, son muy numerosas y son muy numerosas y están diseminadas en toda la mucosa del intestino delgado. Segregan el jugo intestinal. Las compuestas o de Brunner son propias de la mucosa duodenal y segregan el mucus. Los folículos cerrados o protuberancias redondeadas que pertenecen al sistema linfático son muy numerosas en el ilión, donde constituyen las placas de Peyer. La tifoidea puede producir la alteración y aún la perforación de dichas placas. Número 2. La submucosa es la continuación de la
submucosa del estómago y como ésta presenta vasos y nervios. B. La túnica media es muscular y se compone de fibras lisas longitudinales al exterior y circulares al interior. Las primeras acortan las asas del intestino y las segundas estrechan el diámetro del mismo. El conjunto de los dos movimientos llamados peristálticos se propaga en forma ondulatoria y da como resultado la circulación de las materias alimenticias. C. La túnica externa, que pertenece a la serosa peritoneal, se llama mesenterio. Intestino grueso. Ahí está bien. Está bien, perfecto. Bien, entonces intestino delgado. Esta continuación dice del estómago comienza a través de la glándula del píloro. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a subrayar? El primer párrafo, ¿no? Es un tubo cilíndrico que se une al estómago, que une al estómago con el intestino grueso, mide 7 metros de largo y 3 a 3 centímetros y medio de luz, ¿no? De diámetro. Vamos hasta abajo. Comprende 3 segmentos. Marcamos el duodeno, el yeyuno y el íleo. El duodeno es la porción que sigue inmediatamente al estómago y mide 14, así. Y en la mayoría de los libros, bueno, aquí dice 24 centímetros. Bueno, está bien. En algunos dice 25. Bueno, por 1 centímetro no nos vamos a desgarrar las vestiduras. Tiene la forma de una C y tiene la capacidad de poder recibir a la ampolla de váter. ¿Ya? ¿Qué es la ampolla de váter? Escúchenme. Del estómago, entonces va saliendo en forma de C, por eso dicen, ¿no? La primera porción, el duodeno. Y de esta primera porción, resulta que se forma una saliente. Esa saliente se llama ampolla de váter, ya sabemos por el descubridor. Y a esta ampolla de váter vienen y se conectan, desembocan, si ustedes quieren, el conducto pancreático y el conducto colédoco. Estos conductos están viniendo del hígado y están viniendo del páncreas. O sea, uno viene desde el páncreas, el otro viene de ahí más cerquita, que es el del hígado, a través del conducto hepático. Entonces, estos dos conductos desembocan ahí, a la altura de la ampolla de váter. ¿Por qué es importante este detalle anatómico? Porque es importante tener en cuenta. Porque ahí se va a producir la transformación del quimo en quilo. ¿Qué es el quimo? Luego de que el estómago, les decía, ¿no es cierto?, ha mezclado los alimentos con los ácidos, se forma una pastita de color blanquecino que una vez que ha pasado esas 2 a 4 horas, como hemos dicho, se va a abrir la ampolla del píloro y nuevamente comienzan los movimientos peristálticos. Entonces el estómago va vaciando ese quimo ahí, va empujando hacia el duodeno. Repito, como ahí está viniendo jugo pancreático y jugo biliar, entonces se mezcla ahí en el duodeno y se convierte en una sustancia lechosa.
eso ya nos da la idea de que es más líquida. El quimo era pastoso, era como un purecito, como una papilla. Ahora al mezclarse con estos jugos, se vuelve más líquido y se convierte de quimo en kilo. Kilo con Q. De ahí, no está en el libro, escuchen bien, va a pasar a los vasos pilíferos, que son los vecinos de los vasos sanguíneos. ¿Que están conectados? Sí, pero no directamente. Entonces, ese kilo va a pasar a todo lo largo del intestino delgado, a todas esas asas, y como ya hemos leído, como ya estamos viendo aquí en los gráficos, en el epitelio interno hay una especie de pelitos, llamados pelos absorbentes o vellosidades intestinales, que cumplen justamente esa función, que es de la tercera dentro de la digestión, es la absorción de nutrientes. Ya han leído, recordamos simplemente, algunos dicen que miden desde medio milímetro, por eso le da un aspecto de aterciopelado, hasta 1 centímetro de largo. Entonces estos pelitos justamente cumplen esa función de absorber los nutrientes. Podemos ver nosotros estos pelitos, donde más práctico que ustedes puedan recordar de qué estamos hablando es la siguiente vez que estén sirviéndose o compren la parte del libro que se llama de la vaca. O si alguna vez han servido el famoso ají de toallitas. Bueno, yo le digo ají de toallitas porque es como toallas, ¿no? Ahí tienen pequeños pelitos, da ese aspecto, ¿no? Esos pelitos son los famosos pelitos absorbentes. O sea que en el ajicito de panza, ahí van a ver eso. Y hay una parte donde es como libro, justamente, porque tiene varias aquí. Pero los pelitos son más finitos. Eso es de lo que estamos hablando. Bien. Todo eso, dice, forma a todo lo largo de lo que es el intestino. Después del duodeno viene el ileón. Es toda esa parte, más bien del yeyuno. Toda esa parte donde se absorbe. Y lo que ya no se va absorbiendo, lo que ya no le sirve a nuestro organismo, sigue pasando. Porque dice aquí, continúan los movimientos peristálticos. Entonces ya comienzan los desechos a irse avanzando ya a la parte final, a la tercera del intestino, que es el ileón. Es una porción más gruesa. ¿Y por qué es más gruesa? También tiene lógica. Porque a continuación se va a encontrar con otra estructura gruesa, que es el intestino grueso. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, no hay nada más que subrayar ni recordar. Y lógicamente a través de las figuras ya se fijan que todo eso está sostenido por adherencias, ¿no? Son membranas, son tejidos, o sea que las tripas no están así sueltas, está todo bien agarradito y todo bien amontonadito en el abdomen, por el peritoneo, dice además. Bien, intestino grueso, vamos con Montserrat. Ya estamos terminando, por favor, no se duerman. Montserrat. Montserrat. ¿Me escuchas? Estoy como al 100%, no te escucho nada. Ya, cambiaremos de lector. A ver, alguien que tenga un mejor micrófono. Lucia. Profe. Eso. A ver. Así, con esa voz.
Intestino grueso. El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. Se extiende describiendo un recuadro desde la válvula ileocecal hasta el ano. Mide aproximadamente 1 metro, 50 de largo y 6 centímetros de diámetro. Su superficie externa presenta 3 fajas o cintillas longitudinales de naturaleza muscular y de 1 centímetro de ancho que, extendiéndose en toda la longitud del intestino grueso, lo mantienen como fruncido. Numerosas dilataciones o relieves a manera de ampollas separadas entre sí por surcos transversales. El intestino grueso comprende 3 segmentos: el ciego, el colon y el recto. El ciego es una prolongación en forma de bolsa terminada por un apéndice vermicular cuya inflamación se conoce con el nombre de apendicitis. Lateralmente presenta la válvula ileocecal en la desembocadura del ileón. Esta válvula tiene la forma de un ojal con 2 labios que sobresalen en el ciego. Tal disposición no permite el retroceso de los residuos de la digestión. El colon se divide en ascendente, que sube por la derecha, transverso, que pasa horizontalmente debajo y delante del estómago, descendente, que baja por la izquierda, iliopélvico, que describe una curva en forma de S, llamada la S del colon. El recto no tiene circunvoluciones, pero presenta una porción ensanchada. La ampolla rectal termina en el ano. Un músculo circular, el esfínter, formado por un haz de fibras lisas y por otro de fibras estriadas, rodea el ano. Las fibras lisas están normalmente contraídas y solo ceden a una fuerte precisión, en cuyo caso pueden intervenir las fibras estriadas, pero por poco tiempo. Estructura. El intestino grueso tiene una estructura parecida a la del intestino delgado. Sin embargo, no presenta vellosidades, ni válvulas conniventes, pero sí repliegues falciformes, que corresponden a los surcos transversales. Gracias. Bien, entonces, ¿qué subrayamos del intestino grueso? Aparte de su nombre, subrayamos que es la última porción del tubo digestivo, que se extiende describiendo un recuadro desde la válvula ileocecal hasta el ano. Continuamos resaltando, mide 1,5 metros de largo. Y ahí dice incluso 6 centímetros de diámetro. Cambia de nombre. Ojo, se convierte en colon. 3 porciones. Ascendente, transverso y descendente. En la primera porción, luego de la ampolla ileocecal, que es donde se ha terminado de conectar con la última porción del intestino delgado, se fijan en la figurita 221, dice está un orificio que tiene una especie de ojal y 2 válvulas, ¿no? Y esto dice que además ahí evita, ¿no?, que los restos de los alimentos puedan volverse hacia atrás. Porque en esta parte ya van los últimos residuos, ¿no? O sea que ya comienzan a formarse las heces fecales propiamente dichas. Y esto no puede volver hacia el intestino delgado. Más hacia abajo están viendo una especie de gusanito que dice apéndice secal o vermicular. Justamente eso significa, ¿no? Vermi es gusano. Por eso en algunos libros dice apéndice vermiforme, o forma de gusano, que no es otra cosa que el apéndice, una saliente en este caso. Este sería
el apéndice secal. Más antes habíamos hablado, si se recuerdan, del apéndice nasal. En este caso estamos hablando del apéndice, de una saliente a nivel del intestino grueso. Y en la primera porción, además, ¿no? Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el apéndice? En la primera porción del intestino grueso. ¿Qué nombre recibe? El ciego. Muy bien. Luego, bueno, ya estamos viendo, está formado por estos bulbos que tienen unos centros, más bien unos surcos, de forma transversal. Es muy parecido en su constitución al intestino delgado, solamente que aquí no hay vellosidades intestinales. En la parte de el colon transverso, que cruza del lado derecho y del lado izquierdo, no dice aquí, pero comentamos, si gustan, que tenemos una flora microbiana normal, una flora microbiana saprófica. O sea que a ese nivel hay bacterias que nos ayudan en el proceso de la digestión. Muy bien, y para terminar, dice, tenemos el colon o asa sigma, pregunta de examen. ¿Por qué se llama así? Porque tiene la forma de una S alargada o una S itálica, que dicen algunos libros, en el de Villet, por ejemplo. Entonces, ahí está. Y finalmente está el recto. Bueno, no es tan recto, pero mide de 8 a 10 centímetros aproximadamente. Y este va a terminar en el esfínter anal, como ya hemos visto. Está formado igual que en los labios, igual que en los párpados, por músculo orbicular, que dice generalmente está contraído. Por eso son los músculos que menos funcionan. Estos se dilatan solamente en el momento de la defecación.